economía de la Unión Soviética es un símbolo emblemático de controversias socioeconómicas y políticas. Pues el consensus popular es que fue una falla completa, pero hasta el día de hoy existen argumentos que retan esta noción. El día de hoy vamos a analizar de manera empírica la economía de la Unión Soviética. En el contexto de aplicar el método científico al análisis económico de la pasada economía de la Unión Soviética, me mantendré 100% imparcial. Soy consciente que este video probablemente indicará una vista de mis propias opiniones acerca de este tema, pero el espectador puede estar seguro que no tengo una agenda en particular que quisiera empujar, pues en realidad esos son temas afuera de mi interés personal. La Unión Soviética estuvo compuesta de 15 diferentes repúblicas, o hoy en día lo que llamamos diferentes países. En su momento, la Unión Soviética fue el país más grande de todo el planeta y por un margen gigantesco. Y el día de hoy, con la Unión Soviética colapsada, Rusia sigue siendo el país con la mayor área. La geografía de Rusia es particularmente positiva, y en el momento de la Unión Soviética, este tenía acceso a una cantidad muy significante de hierro, madera, magnesio y titanio y también petróleo. Sin mencionar gas natural y carbón, que hasta el día de hoy siguen siendo las primeras exportaciones de Rusia. Es algo indiscutible que la Unión Soviética tenía una ventaja geográfica a comparación de la mayoría de otros países en el mundo. Y me atrevería a decir que esta es una de las razones por las cuales la Unión Soviética pudo durar tanto tiempo. La Unión Soviética, subiendo un modelo económico predominantemente proteccionista, participaba muy limitadamente en el mercado internacional, pues la gran mayoría de la producción de la Unión Soviética era exclusiva a la Unión Soviética. Debido a la guerra civil rusa y el cambio drástico de políticas económicas, la Unión Soviética vio una gran hambruna de 1921 a 1922. Se estima que murieron más de 5 millones de personas. En esta carta, Lenin destaca la importancia de dejar como ejemplo a ciertos granjeros mediante un acto de violencia, más precisamente asesinato, y aún más precisamente 100 granjeros. Para remediar esta caída económica, Lenin introdujo un plan para hacer un cambio en el sistema económico bolchevique. Este cambio fue un paso hacia atrás del colectivismo recientemente implementado. Un gran cambio era que ahora los granjeros podrían vender sus excedentes en una escala internacional. 1922 fue el año que vio el mayor incremento anual en el PIB de la Unión Soviética. Sin embargo, estas medidas no tan colectivistas fueron acabadas por Stalin en 1928. Hay muchos argumentos que se atribuyen a la razón de este evento, pero en 1932 la Unión Soviética vio probablemente su peor hambruna, en la cual murieron alrededor de 5 millones de soviéticos, y 4 millones de ellos eran ucranianos. Objetivamente, Stalin tuvo un reino de terror. En esta carta, un agente de la policía secreta soviética le pide permiso a Stalin para ejecutar una orden, la cual terminaría con la vida de cientos de personas que probablemente eran enemigos del Estado. La definición de enemigos del Estado cae bajo la definición de Stalin. Pero según todo parámetro, un enemigo del Estado era simplemente una persona que se oponía a su tiranía. Alrededor de 1952, la Unión Soviética vio un proceso de destalinización, en el cual muchas de las medidas extremas de Stalin habían sido remediadas. Se liberaron muchísimos prisioneros de gulags y también se eliminó una gran parte del trabajo forzado que había existido hace años detrás. Sin embargo, la Unión Soviética fue en muchas áreas un éxito. El costo de este éxito está dejado a discusión individual, pero es imposible negar los avances tecnológicos y económicos que tuvo. Y este siendo plenamente un canal de ciencia, siempre tenemos que apuntar hacia la verdad. Lo siguiente es una conjetura más que una conclusión, así que tomen lo que voy a decir con una pizca de sal. La definición de socialismo es un sistema económico en el cual los medios de producción son apropiados por la comunidad. Esto acá ciertamente no era verdad en la Unión Soviética. La propiedad estatal y la propiedad comunitaria no es lo mismo. Y aunque según la Unión Soviética el Estado eran todos, sabemos que esto no era verdad. Sería más apropiado describir el sistema económico que usaron como uno planificado con un Estado oligarca y burocrático, el cual mantenía el control sobre predominantemente todo. No había absolutamente nada democrático ni liberal de la Unión Soviética. Siendo esto una observación, el manejo de la economía de la Unión Soviética tiene muchas similitudes con el manejo de una organización transnacional, en la cual tiene ciertas personas en la parte de arriba, los cuales son los administradores,
En este caso, el monopolio que tenía el Partido Comunista Soviético sobre toda la economía. Y después tienes diferentes castas sociales, las cuales también existían en la Unión Soviética. Sería algo ingenuo no observar todas las diferentes formas en las que la Unión Soviética pudo incrementar su producción. Estos pasan desde gulags hasta leyes extremadamente estrictas y aplicadas con una mano muy firme. Bajo este contexto, la Unión Soviética también tenía otra ventaja que muchos otros países más liberales no tenían. La Unión Soviética podía controlar todo acerca de la vida del individuo, y de esta forma podían maximizar la producción de una forma muchísimo más fácil. Algo que evidentemente países capitalistas simplemente no pueden hacer. La existencia de la política de 0% de desempleo alrededor de la historia de la Unión Soviética es un ejemplo clarísimo de esto de acá. Pues bajo el Estado socialista simplemente no podías perder el tiempo, y tu tiempo debería ser utilizado de la forma más productiva posible. Y tú como individuo no puedes decidir eso si no lo decide el Estado. De nuevo, bajo este contexto, la Unión Soviética tiene una ventaja que muchos otros países autoritarios de la historia han compartido. Un mito muy común es que bajo la Unión Soviética todos eran básicamente iguales, lo cual evidentemente no es lo cierto. Aunque es verdad que la igualdad era muy grande bajo los individuos de la Unión Soviética, todavía existía un cierto grado de desigualdad, sobre todo entre los miembros del Partido Comunista y la población general de la Unión Soviética. Un dato curioso es que la Unión Soviética, la verdad, siempre tuvo escaseces de diferentes productos, mayormente productos agricultores. Debido al enfoque en industrialización, la agricultura había sido abandonada de un... Evidentemente, también es importante mencionar que solo el 14% del territorio de la Unión Soviética era apto para la agricultura. El territorio con la habilidad de agricultura de la Unión Soviética no era sustancial, pero era más que suficiente para alimentar a todo este país. Y en su característico intento de 0% de desempleo y máxima producción posible, y también bajo la noción que las importaciones para la Unión Soviética no era algo que ellos querían, en su intento de maximizar la producción y mantener el desempleo cerca de 0%, la Unión Soviética drenó todo el mar de Aral. Otra forma en las cuales la Unión Soviética intentaba mantener el mayor control posible sobre la economía eran sus característicos stickers de calidad, los cuales eran dados a productos que básicamente llegaban o pasaban los criterios obligados de calidad. Algo también muy importante de mencionar es que la Unión Soviética, aunque no le gustaba importar productos, lo hacía con bastante frecuencia. Y curiosa y predominantemente trigo de Estados Unidos. Alrededor de 1964, la Unión Soviética entró en una era de estagnación. Técnicamente todavía había crecimientos económicos, pero eran muchísimo menores de los años anteriores. La Unión Soviética había invadido Checoslovaquia, país que había intentado independizarse, y luego en 1979 invadió Afganistán, una guerra que simplemente fue una pérdida de recursos para la Unión Soviética. Algo muy importante de destacar es que, aunque técnicamente todavía era una economía planificada, si vivías en la Unión Soviética en esta época, tenías que trabajar y con la plata que ganabas podías comprar diferentes cosas de compañías que sí eran propiedad del Estado, pero aún así eran productos que no eran gratis. Si ponemos de lado la parte autoritaria de vivir en la Unión Soviética dentro de este tiempo, la vida en la Unión Soviética no era completamente diferente a la vida en Estados Unidos. El siguiente video es una publicidad de una compañía de relojes en la Unión Soviética en los 80. Это очень трудные факторы для человека, как психологически, так и физически. При всем старании не исключен сбой. Внедрение робототехнического комплекса в сборку часов на объединении Петродворцовый часовой завод позволило быстро решить вопросы автоматизации труда в сборочном цехе, значительно повысить качество продукции. Luego, con el periodo de democratización de Gorbachev, se otorgaron muchas libertades individuales y también
Se reconocieron actos de violaciones de derechos humanos por de parte del Estado. Y luego de la caída del muro de Berlín, era claro que esta nueva Unión Soviética iba a ser muy diferente. Luego de movimientos independistas de parte de estados de la Unión Soviética, en el 25 de diciembre de 1991 se bajó la bandera de la hoz y el martillo y se levantó la bandera tricolor de Rusia, marcando el fin de la historia de la Unión Soviética. Hoy en día todo país que alguna vez fue socialista o algo parecido a este sistema, hoy en día ya no lo es. Cuba, Vietnam, Laos y China, que en este mapa supuestamente son países comunistas, si analizamos detalladamente los sistemas económicos que usan, la realidad es muy lejos de esto. Hoy en día, más del 22% de la población de Cuba trabaja para el sector privado, y si analizamos países como Vietnam, Laos o China por menos de 5 minutos, podemos ver que claramente no son países ni socialistas ni comunistas. Hoy en día existen países con economías predominantemente planificadas, pero ninguna de la misma manera que sería requerida por el socialismo. Esto me lleva a una siguiente conclusión. Una economía planificada funciona de una manera muy similar a cómo manejarías una compañía privada. Y el mayor problema de la Unión Soviética o China o Laos o Vietnam en su época, mayormente cuando eran economías planificadas, es que dependían de una manera sustancial del autoritarismo para su funcionamiento. Y como podemos ver en el caso de la Unión Soviética en los 80 y en el caso de China en los 90 durante la reforma económica, es que no es sostenible a largo plazo. Debido a que todo tipo de descentralización de este tipo necesita restringir ciertas libertades individuales para de esta forma permanecer su poder. Y es más que evidente la tendencia del individuo a aferrarse a este mismo poder. Es por esta razón que modelos económicos que plantean una noción centralista requieren la subversión del individuo. La Unión Soviética tuvo muchos éxitos, pero me atrevería a decir que la razón detrás de la mayoría de ellos no es tanto un éxito ideológico, sino el uso de autoritarismo y tácticas violentas como manejo de una población. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, darle like o comentar, ya que esto de acá nos ayuda a vencer el algoritmo de YouTube y crecer nuestro canal. Y de esta forma podemos completar la misión carpista, la cual es avanzar el conocimiento acerca de las ciencias en la mayor cantidad de gente posible.